Universidad Antonio Nariño. Tablas de distribución de frecuencias. Distribuciones de frecuencia. La tabla de frecuencias tiene como finalidad presentar en forma ordenada los valores que toman las diferentes características de tal manera que permita al lector tener una visión de conjunto, ya sea aclarando el texto del informe o complementándolo. Bajo este principio, los datos se clasifican y ordenan de acuerdo con ciertas características cualitativas y cuantitativas, indicándose el número de veces que se repite el atributo o variable. Veamos ahora cómo se elabora una tabla de frecuencias, pero antes se presentarán algunos conceptos. Datos sueltos o no agrupados. Son los datos recolectados que no han sido organizados numéricamente. Ordenación. Es un conjunto de datos numéricos en orden creciente o decreciente de magnitud. Clase. Es una agrupación de datos sueltos y se realiza en forma de intervalo, es decir, tiene un límite inferior y un límite superior. Datos agrupados. Son los datos organizados y reunidos en clases. Aunque el proceso de agrupamiento generalmente quita detalles originales de los datos, es muy ventajoso pues proporciona una visión amplia y clara, además de que se obtienen relaciones no evidentes a simple vista. Distribuciones de frecuencia simple. Estas se utilizan cuando el número posible de valores que puede asumir la variable es relativamente reducido. Conozcamos alguna simbología que se utiliza en la elaboración de estas tablas, necesarias para el cálculo de las diferentes medidas que se aplican en el análisis de datos. N es el tamaño de la muestra y corresponde al número de observaciones. X sub i, la variable, es cada uno de los diferentes valores que se han observado. F sub i, la frecuencia o frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite la variable X sub i. F sub a, frecuencia acumulada, se obtiene sumando las frecuencias absolutas hasta cada frecuencia. F sub r, frecuencia relativa, es el resultado de dividir cada una de las frecuencias absolutas por el tamaño de la muestra. F sub ra, frecuencia relativa acumulada, se obtiene dividiendo la frecuencia acumulada entre el tamaño de la muestra. Este es el modelo de tabla de distribución de frecuencias simple. Como se puede observar, primero se anotan las variables en la primera columna. Luego en la siguiente se ubican las frecuencias de cada variable, es decir, el número de veces que se repite. Las siguientes columnas se deben calcular, las cuales corresponden a la frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. A continuación realizaremos un ejemplo de construcción de una tabla de distribución de frecuencias simple. Se tiene el siguiente número de respuestas correctas en un examen. Se pide construir una tabla de distribución de frecuencias simple. El primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. A continuación se determinan las variables que se van a utilizar. En este caso, dado que son pocas alternativas, se utilizarán los números del 0 al 10 y por tanto las XY quedan así. Luego se le asignan a cada una de las variables las frecuencias observadas. Para esto debemos contar en los datos ordenados el número de veces que se repite cada uno. Por ejemplo, el 0 se repite 2 veces, por lo tanto su frecuencia es 2. Observamos que el 1 también se repite 2 veces, por tanto su frecuencia es 2. Asimismo, el 2 no se repite y por lo tanto su frecuencia es 1. Repetimos este conteo con cada dato.
hasta terminar. A continuación, calcularemos la frecuencia acumulada, que no es más que la suma de las frecuencias de x sub i menores o iguales. La frecuencia acumulada simbolizada por f sub a se inicia con la primera frecuencia, que en este caso es 2. La siguiente se calcula sumando la primera frecuencia, es decir, 2 con la frecuencia del siguiente dato, que para nuestro ejemplo es 2, encontrando que el resultado es 4. La tercera frecuencia acumulada se calcula sumando el anterior resultado con el siguiente dato, que en nuestro caso es 1, resultando que 4 más 1 igual a 5. Repetimos el proceso hasta llegar al último dato. Luego se debe determinar la frecuencia relativa, que es la frecuencia dividida por el número total de observaciones. La primera frecuencia relativa se calcula dividiendo la primera frecuencia, que en este caso es 2, entre el total de observaciones, para nuestro ejemplo es 20, dando como resultado 0.1. Repetimos este mismo proceso hasta el último dato. Observe que en cada caso se toma la frecuencia de cada dato. Nótese que si multiplicamos estos valores por el 100%, da el porcentaje de ocurrencia de x sub i. Por último, calcularemos la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de las frecuencias relativas menores o iguales a la contemplada. La primera frecuencia relativa acumulada es la frecuencia relativa del primer dato, que en este caso es 0,1. La siguiente se calcula sumando el 0,1 con la frecuencia relativa del siguiente dato, resultando 0,2. Repetimos este procedimiento hasta llegar al último dato. La tabla de frecuencias simple queda del siguiente modo. Tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Se emplea si las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. En este caso, se agrupan los valores en intervalos que tengan la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna su frecuencia correspondiente. A continuación conoceremos algunos términos que se utilizan en la elaboración de este tipo de tablas. El rango. Se denota por la letra R mayúscula y es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo de los datos. Límites de la clase. Recordemos que la clase es la agrupación de datos sueltos en un intervalo, el cual está compuesto por un límite inferior y un límite superior. Amplitud de la clase. Se denota por la letra C mayúscula y es la diferencia entre el límite superior e inferior de la clase. Esta expresa la longitud del intervalo. Marca de clase. Es el punto medio de cada intervalo y es el valor que representa a todo el intervalo para el cálculo de algunos parámetros. En estos casos la marca de clase se toma como el x sub i. A continuación veremos el modelo de una tabla de distribución de frecuencias agrupadas.
Como podemos apreciar, en la primera columna ubicamos los intervalos o clases. Enseguida se calcula la marca de clase para cada intervalo. En la siguiente columna se anotan las frecuencias de cada intervalo. Esta es la frecuencia absoluta y corresponde al número de observaciones que haya de cada intervalo. Y por último se calcula la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Veamos un ejemplo de construcción de una tabla de distribución de frecuencias agrupadas. Durante determinados meses, en una ciudad se han registrado los siguientes accidentes de tránsito. Se pide generar una tabla de distribución de frecuencia. El primer paso consiste en ordenar los datos en forma ascendente. El segundo paso consiste en calcular el rango o recorrido, para lo cual buscamos el menor y mayor valor en el conjunto de datos. En este caso son 3 y 48. Por lo tanto, el rango se calcula restando el mayor valor menos el menor, resultando que el rango es igual a 45. El tercer paso consiste en hallar el número de intervalos o clases en los que vamos a organizar la información. El número de intervalos o clases debe ser tal que se evite el detalle innecesario, pero que no conduzca a la pérdida de más información de la que puede ser convenientemente ignorada. Para este cálculo se utiliza la fórmula de Storch. Reemplazando en la fórmula, obtenemos como resultado 7 intervalos o clases. El cuarto paso consiste en determinar la amplitud de la clase. Esto lo podemos hacer utilizando la siguiente fórmula. Amplitud de clase igual al rango dividido entre el número de intervalos o clases, los cuales han sido calculados en los anteriores pasos, encontrando como resultado una amplitud de clase igual a 7. Con estos datos vamos a poder estimar los límites inferior y superior de cada intervalo. En el quinto paso se conforman los intervalos o clases, sumando la amplitud al límite inferior de clase y obteniendo el siguiente límite inferior a partir del límite superior de la clase anterior. El primer intervalo queda conformado de la siguiente manera. El límite inferior es el primer dato, es decir, el más pequeño, y el superior se obtiene sumando la amplitud al límite inferior. El siguiente intervalo se conforma tomando como límite inferior al límite superior del intervalo anterior, y el límite superior se obtiene sumando la amplitud al límite inferior. Se continúa con este mismo proceso hasta llegar al último intervalo. Los intervalos quedan conformados del siguiente modo. En el sexto paso hallamos la marca de clase, calculando el valor del centro de cada intervalo o clase, lo cual se realiza aplicando la siguiente fórmula. Reemplazando el límite inferior y superior en la fórmula, encontramos que la marca de clase para el primer intervalo es 6.5. Hacemos
el mismo procedimiento para los demás intervalos. El paso número 7 consiste en obtener la frecuencia absoluta, contando el número de observaciones que corresponden a cada intervalo o clase. Por ejemplo, la frecuencia absoluta del primer intervalo se encuentra contando los datos existentes entre el número 3 y el 10, y para nuestro caso son 2, pues como podemos observar, solo hay dos números que se encuentran dentro de dicho intervalo o clase, que son los números 3 y 7. Para encontrar la frecuencia absoluta del segundo intervalo, debemos contar en el conjunto de datos los que se encuentren entre el intervalo 11 y 17, que para nuestro caso son los 6 datos que se encuentran dentro de dicho intervalo o clase. Este procedimiento se repite para cada intervalo hasta terminar. En el octavo paso se calcula la frecuencia absoluta acumulada, sumando las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Iniciamos colocando la frecuencia absoluta del primer intervalo. La segunda frecuencia acumulada se obtiene sumando la primera frecuencia con la frecuencia absoluta del segundo intervalo, encontrando que es 8. Continuamos con el mismo proceso hasta llegar al último intervalo. El noveno paso consiste en calcular la frecuencia relativa, hallando el cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Aplicando lo anterior, hallamos la frecuencia relativa para el primer intervalo, dividiendo su frecuencia absoluta, que es 2, en el tamaño de la muestra, que es 40, obteniendo frecuencia relativa igual a 0.05. Repetimos este proceso para cada intervalo. El paso número 10 consiste en calcular la frecuencia relativa acumulada, sumando las frecuencias relativas de todos los valores inferiores o iguales al intervalo considerado. Aplicando lo anterior, la frecuencia relativa acumulada para el primer intervalo es su frecuencia relativa, en este caso 0.05. Para hallar la frecuencia relativa acumulada del segundo intervalo, sumamos la frecuencia relativa acumulada del primer intervalo con la frecuencia relativa del segundo intervalo, en este caso 0.05 más 0.15, obteniendo una frecuencia relativa acumulada de 0.2. Repetimos este proceso con todos los intervalos. Ahora multiplicamos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada por 100 para convertir los valores en porcentajes. Esto permitirá que el investigador pueda obtener conclusiones más fácilmente a partir de la tabla de distribución de frecuencias agrupada. Y por tanto, la tabla de distribución de frecuencias agrupadas queda de la siguiente manera. Este es el resultado que nosotros perseguimos cuando iniciamos a hacer la tabla. Nosotros partimos de unos datos sueltos, los cuales han sido organizados en unos intervalos o clases. También hemos hallado la marca de clase, la cual es necesaria para hacer algunos cálculos a partir de la tabla. También encontramos la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada.